Como ustedes sabrán, estoy preparando una clase sobre el haiku, una clase muy exhaustiva, expositiva, muy académica, erudita, que va a contar mucho de la historia del Japón, que es bastante desconocida aquí, para la cual me estoy documentando mucho y descubriendo muchas cosas espantosas, de matanzas que fueron bastante silenciadas, de cosas horrorosas, cosas interesantes, cosas de... En el año 1600 Nagasaki fue... unos jesuitas portugueses convirtieron a 5.000 japoneses en cristianos. Luego un emperador consideró que le estaban dando lealtad a unos dioses que no eran para el Estado japonés y decidió que se conviertan o que los maten. Al principio los mataron con cruces, los crucificaron. Estoy descubriendo una gran serie de cosas espantosas de los japoneses que hasta ahora eran fascinantemente incomprensibles y qué sé yo, pero hay un grado de crudelísima, de sadismo y de ferocidad que es bastante sorprendente. Incluso el famoso Mengele japonés, que nunca fue enjuiciado, se le permitió seguir dando clases porque los norteamericanos querían que dé la información que obtuvo, porque ellos no iban a poder ponerle un brazo a una persona del otro lado a ver qué pasaba con la circulación, no iban a poder hacer todos los experimentos que hizo este sanguinario asesino. Y si no hubiera habido este detallecito de las dos bombas atómicas, estaba planificado tirar anthrax y cólera en San Diego porque tenían armas bacteriológicas. Pero bueno, vamos a remontarnos al surgimiento del haiku y hablar de la belleza poética de los japoneses. Que bueno, definitivamente podemos hablar de los tankas, podemos hablar de moras y no de sílabas, se llamaría por el tipo de lenguaje que es el japonés y cómo surge en parte también para tener algo de cultura. O sea, es interesante porque para nosotros es el oriente milenario, es toda una cosa, una bolsa de gatos. Metemos todo, hay todo, los persas, ¿no? Es lo mismo para nosotros, China, Japón. Bueno, los japoneses estaban como recontra rezagados. Hay que imaginar como si fueran los norteamericanos frente a Europa, porque queremos tener nuestras propias producciones culturales, porque los chinos con Kung Fu están haciendo cosas bellísimas. Entonces, parte bastante de eso, de la recuperación. Y incluso, bueno, los primeros haiku renga eran cómicos y los hacían... Siempre los que hacían los haikus eran más bien vagabundos. La mayoría de las expresiones de los haikus eran... Habría que pensar acá en la gauchesca frente al avance de la civilización y lamentar, no sé, que ya no se puede andar a caballo, porque eran personas que se iban a integrar a la sociedad, pero que lo lamentaban. Entonces, claramente como un múltiplo común o una exigencia de que vamos a usar a... Basho es como quien establece, quien sienta las bases de la forma que tiene actualmente el haiku y sus requisitos, donde tiene que haber también una espiritualidad muy grande. Y bueno, además las 16 sílabas y las primeras frases que sitúan al lector y la última que es él, entonces ya lo vincula no tanto al Tao como al Zen, como al budismo y con esta idea un poco del absurdo o de una revelación que puede ser, digamos, no racional, no absurda, ¿no? Pero esta idea de que se vean conmovidos los supuestos cotidianos usuales y que uno entonces de pronto a través de una brusca epifanía descubre una realidad en desarreglo con lo tradicionalmente conocido. Y en ese sentido, bueno, los haikus parecen ser a veces una mera observación decorativa de la naturaleza. Tiene que ser sobre la naturaleza, tiene que ser sobre las estaciones del año. Es decir, ahora sí hay haikus. Hay una famosa poetisa canadiense emigrada del Japón, ya reconocida como
en la plena tradición nipona, que ha escrito un haiku muy escabroso, ¿no? Como cuán anciana estoy, que ya no me importó que me dijeran que tengo cáncer. Nunca eran sobre esa temática los haikus, sino la rana me miró, yo la miré, la luna está llena. Que aparentemente expresa, no es una metáfora, pero expresa a través de esa imagen, hay una plenitud y una total, digamos, convergencia en esta comunicación que yo tengo recíproca con la rana. Se trata entonces siempre de pequeñas observaciones filosóficas o digamos, sí, de una revelación que muestra algo que normalmente no se ve, expresado a través de los paisajes, naturaleza, que fueron siempre para los japoneses algo que merecía mucha curiosidad, siendo que Japón, bueno, es una isla que es interesante, ¿no? Porque tanto Gran Bretaña como Japón son islas, sin embargo, tardó bastante Japón en ser expansivo. Lo que le servía de ser isla era aislarse. Y Japón tiene mal clima, mucho peor clima que China. Por eso los techos a dos aguas. Por eso... Pero vamos a hablar del haiku en relación más que nada al aspecto, bueno, los samuráis, más que nada al tema de la concentración aquí ahora. O sea, bien, la idea del budismo zen, tal como lo explica Taisen de Shimaru, uno de los mejores libros sobre esto. La idea es que una poesía que expresa muchísimo con muy pocas palabras nos captura en el presente, en el aquí y ahora, así bien con mindfulness, y nos permite como un golpe de una comprensión repentina, ¿no? Y en ese sentido, si bien hay muchos poetas que han intentado haikus, poetas occidentales, Oden es excelente, es un poeta excelente, pero muy católico. O sea, hay muchas variaciones. Cortázar no es tan conocido. Él publicó, su último libro es Salvo el Crepúsculo, basado en un poema de Bayo que dice, ya nadie recorre estos caminos, salvo el crepúsculo, ¿no? Es decir, la última estrofa, la última línea siempre da una atesta, digamos, un golpe de katana que, digamos, tendría que ser armonioso y entonces no chocar con lo que se venía diciendo, pero un poco ampliarlo y quizá revelar a veces aspectos trascendentales, cosmopolitas y que hablan de uno. Entonces, toda la idea de que el propio poeta del haiku debe perderse en la naturaleza para ser también lo más universal posible, no hablar de su caprichosa subjetividad, un mensaje que es completamente universal. Es muy famoso los haikus acá de Borges, es esa luciérnaga, es esa luz que se apaga una luciérnaga o un imperio. Pero ahí vemos mucho más lo típico de Borges, no es para nada lo típico de un haiku japonés. Un haiku japonés podría ser como eh, algo que en apariencia no dice nada, como el, el, la gota de agua eh, bajo la lluvia es el otoño. O no sé, cualquier ejemplo, hay ejemplos lindos de Sar, no sé por qué solamente mencionan aquí a Borges cuando tenemos españoles, tenemos cómo se inspiró Debussy para Le Maire. El haiku es muy, muy importante. E incluso, bueno, a mí me divierten mucho los haikus previos a que se estableciera la seriedad y la espiritualidad, que eran cómicos y que perfectamente se podrían entroncar con los haikus alemanes,
como alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, como todas las cosas tienen un final, excepto la salchicha, que tiene dos finales. Los chistes, es genial el formato haiku para los chistes, pero acá son todos haikus serios. Los de Bayo realmente son hermosos, pero no son los únicos, y hay muchos incluso que tienen que rompen un poco las estructuras de continuadores, algunos terribles. En todos los casos, bueno, claramente para dar cuenta, bueno, de la finitud de la vida o de las contingencias. Bueno, no voy a detenerme mucho en esa, ni la métrica, ni las... en realidad, digamos, como por un lado, está teniendo mucho éxito estas clases. De hecho, la idea es que ustedes, el quien quiera, me pida un autor, un tema, o un filósofo, un pintor, un músico, y yo preparo la clase. Y bueno, luego de que me la han pagado, pero puede ser una pasta frola, no es nada caro, pido permiso para hacerla pública y gratuita. Y siempre en general me lo da. Ha habido 5 casos que no, pero bueno, entiendo muy bien por qué. Y no es tampoco que se haya perdido para la humanidad algo esencial. Curiosamente tengo ahora una serie de groupies de fans que ven todas las clases. Entonces podríamos ya como ir dándole forma de un curso y casi con el tiempo, y si esto se prolonga, hacer que yo ya no tenga que repetir alguna referencia que considere oportuna para tal autor, porque ya la mencionamos para tal otro autor y ya ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, la más famosa de las interpretaciones que realizó Elias Canetti a la obra de Kafka se titula El otro proceso de Kafka y sitúa a este escritor checo que escribe en alemán en pleno expresionismo como típico escritor chino. Y bueno, lo justifica, pues es verdad que la parábola ha sido cultivada por los cuentistas chinos. Y además él explica que, por ejemplo, bueno, digamos, Elias Canetti es un escritor delicioso, que domina muchos idiomas, pero escribió también, es decir, sin que sea su lengua materna, escribe la mejor literatura alemana del mundo, como Kafka, sin que sea su lengua materna. Es premio Nobel de alemán, cuenta muy graciosamente cómo aprendió alemán. Entonces miran qué carajo tiene esto que ver, si está hablando del haiku, y va a hacer una clase de haiku, el Japón. Pero bueno, luego especializarse en el arte chino, la pintura china, los ideogramas, la música. Escribe una novela sobre un experto en China y escribe un análisis de Kafka donde lo ve típico chino, que es una hermosa programación. Nadie nunca antes que él había hecho ese link, digamos, y probablemente después de él tampoco convence a nadie. Pero, por ahora es como lo argumenta. Y bueno, les voy a contar una pequeña anécdota. Yo doy clases de alemán, pero también doy clases, por ejemplo, de español a extranjeros. Y una vez acaban de emigrar una cantidad de chinos. Bueno, siempre lo hacen todo con mucha cantidad. Campesinos, chinos que no tenían una gran formación ni gran educación en general. Y me mandaron a enseñarle español a unos chicos chinos, pero a lo bruto, o sea, de cualquier edad diferente, no como un sistema escolar normal. Mientras sus padres trabajaban en Argentina, ellos tenían que aprender. Y en la escuela, y después tenían que aprender castellano conmigo. Aprendieron muy bien. Pero claro, yo fui, porque yo había dado clases también a japoneses y pensé que eran
más o menos culturas similares, porque había leído que el Japón tomó como modelo la China de tal época, que el idioma es muy parecido, que el chino, digamos, canta, ese vocabulario tiene como 3 entonaciones, y entonces la palabra puede ser 3 cosas, pero la palabra la reconoce un japonés, y si se escriben se entendería en un japonés. Entonces me parece que había no tantas diferencias. Bueno, los japoneses habían sido súper, súper, súper corteses conmigo. Los chinos me tiraban chicle, me hicieron la vida imposible. Y no parecían japoneses, parecían italianos, se gritaban. Claro, ustedes van a un supermercado chino, lo ven eso a diario, no son japoneses. Y uno de los chicos viene, muy impertinente, ¿no? Uno me dice, vos sabés que mi papá, en un solo botón de su camisa, tiene más plata que vos, con todo lo que tengas en tu casa. Y bueno, si bien era un insulto, yo dije, tiene razón Elias Canetti, porque esa figura de a partir de mostrar una cosa muy mínima, dar cuenta del todo, está en Kafka, que dice que ante la ley tiene que se hace amigo de las pulgas del abrigo de piel del guardia. Por supuesto está en muchos otros, ¿no? Es el insert en el cine, ¿no? Pero está en DJ Pauline, que dice, cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, el hecho de que no sabe mirar la pila le da nitidez, le da concreción, y después aleja la mirada y entonces da cuenta de la multiplicidad también mucho más fuertemente. ¿Y por qué yo dije que Kafka es un escritor chino? ¿Qué tiene que ver eso con los haikus? Tiene que ver lo siguiente. Así como hace un tiempo me vengo documentando para una muy buena y exhaustiva clase de haiku, que esta no es, también me vengo documentando para una exhaustiva clase de Papa Ernst Hemingway, para una persona que necesita una clase muy buena sobre él. Y claro, dije, ¿por qué no unirlos? Siguiendo el ejemplo de Elias Canetti, y decir que Hemingway y el haiku, un solo corazón. Porque habría elementos para justificar esto, porque, bueno, como ustedes saben, Hemingway desarrolló ese estilo único que nadie sabe realmente de dónde lo sacó, ¿no? Que es el estilo de omitir, de elidir, de dar a entender. Él lo llamó la teoría del iceberg. El escritor tiene que conocer toda la historia, pero luego omitir el 80%, que con el 20%, si lo expresa francamente, con verdadera fuerza de macho. ¿Vieron cómo hablaba Hemingway, no? Eso es también un problema, porque mucha gente, si cae en ese personaje, como el personaje Fogwill, es interesante. Hemingway es un escritor realmente no menos ocupado de corregir y de la estilística y de trabajar el lenguaje que Joyce. Y de hecho, bueno, Joyce lo apreció, fueron amigos, hay muchas anécdotas divertidas. A Joyce le encantaba pelearse en las tabernas y lo llevaba a Hemingway para que Hemingway, claro, es un urso, es un matón. Pero claro, uno cree que es bruto Hemingway, y Hemingway quiso explotar la imagen así de un super, justamente el término, la última de sus mudanzas, porque cada vez que se veía venir que se iba a separar, que la esposa le iba a decir que quería separarse, se separaba él antes, o la razón por la que se iba a separar era porque él ya tenía una amante de la que estaba enamorado. Cada vez que él iniciaba una nueva historia de amor, que además él decía, yo no me enamoro, me caso, se mudaba, cambiaba fácil elaborar el duelo así, ¿no? Entonces, la última vez que se fue a vivir acá, se fue a Cuba, dijo, me deleita que derroquen a Fulgencio Batista, lo cual también despertó la sospecha de Hoover, y lo mandó a espiar por el FBI. Y los amigos decían,
tomaste demasiado alcohol, estás muy paranoico, nadie del FBI te espía, pero ahora querés clasificar los documentos, aunque sí. El personaje Hemingway, dada la corpulencia y dado que él nació, como lo dice Oscar Wilde, él odiaba a Oscar Wilde. Esto también es interesante. O sea, habría que pensar por qué motivo uno podría, prima en fácil, considerar que Hemingway es un bruto, un patobica, ¿no? Alejado, forastero, lejos, nada que ver con la buena literatura, y no leyó nada, y ese como Sylvester Stallone, porque él alimentó un personaje de fortachón que ama la naturaleza y no, claramente no le gusta la retórica en el sentido malo de la palabra, la literatura en el sentido de que no es la vida real, todo lo que es palabras así rimbombantes, él ha escrito muchísimo sobre eso. Él, en ese sentido, ha escrito, por ejemplo, una cosa que lo emparentamos mucho al haiku, que es la palabra glorioso, ¿no? Es una abstracción, no dice nada. Yo prefiero decir la cantidad de soldados que eran, el nombre del río. Sabemos que sus primeros trabajos periodísticos fueron severamente censurados para ser publicados, digamos, severamente achados, depurados, quiero decir. Que la mejor de sus novelas la reescribió 7 veces. O sea, era un trabajador infatigable de la escritura, no era un espontáneo. Entonces, de alguna manera llegó a esta idea de la importancia de omitir. Se han conservado las cartas con Scott Fitzgerald, a quien lo reunió una amistad y una gran rivalidad. Él la primera novela que se le ocurre escribir, nunca se le hubiera ocurrido escribir novelas, fue porque leyó El Gran Gatsby y dijo, bueno, yo puedo hacerlo mejor, ¿no? Es el autor de los grandes autores literarios que tenemos, el más desparejo de todos, el más desparejo de todos. Así que hay que ver bien qué es lo que no lee de él, porque han publicado cosas que no deberían haber sido publicadas y cosas pésimas, pésimas, pésimas. Más allá de que la obra esta de teatro española no la publicaron, estalinista, no la publicaron, o acá no la publicaron, o bueno, nadie se acuerda, pero hay cosas espantosas, cuentos espantosos, más allá del río. Habría que leer las primeras obras. Bueno, parece una fiesta, sí. Adiós a las armas, sí. Porque en dobla las campanas, sí. El viejo del mar no es lo mejor, pero se puede leer muy bien. Conserva, digamos, lo mejor de Hemingway. Incluso, bueno, ahí se propuso hacer una reversión, pero redentora de Moby Dick. Él tenía muchas lecturas y no las que quería exhibir, ¿no? Y no se ve la influencia de ningún autor en él porque omite todo. Pero es un autor que ha leído a Proust y bueno, ya les digo, era amigo de Joyce. Coescribieron con Joyce por iniciativa de Gertrude Stein Work in Progress, que después lo tomaría Joyce para Finnegan's Wake. Pero bueno, claramente el haiku busca en 16 sílabas dar cuenta de un mundo, y Hemingway es alguien que cultiva varias cosas que aparecen en haiku. Hablar de la naturaleza, porque él habla de la naturaleza, que incluso cuando habla de una corrida de toros, habla del toro y del riesgo, y no habla de la ropa del torero. Cuando habla de la pelea, le interesa mucho cómo, es decir, realmente con el haiku lo podríamos emparentar más allá del chiste o del hecho de que se ha superpuesto estas dos clases. Pensemos que, bueno, todo este culto tan viril y esta elegancia en sufrimiento y todo este personaje
son la forma de buscar la aprobación y complacer al padre. Él se parece a la madre. Se parece a la madre en cuanto al temperamento, a la energía. Pero la madre quería que él toque violonchelo, la madre lo trató mal. Siempre odió a él, a su madre, la madre lo expulsó de la casa, es un parásito. En fin, es el padre el que le enseña a pescar, el que lo lleva a la naturaleza, y en ese sentido, él, en presencia de su padre, es su madre. Y en ese sentido, podemos, yo creo que podemos entender, es bueno saber la biografía de Hemingway, porque es bastante diferente al personaje que él quiso mostrar en público. Él se quiso mostrar siempre como un superhéroe vulnerable y prometeico, al que no le entran las balas. Lo primero que hace cuando no lo aceptan que lo reclute en Norteamérica porque no tiene buena vista, se va a Italia y se recluta como en una ambulancia para recoger cadáveres. El primer cadáver que recoge le estalla una bomba, le sacaron 100 esquirlas, o sea, le entraron, después le salieron, pero le quedaron ya secuelas de las primeras cosas. Pero el dolor más fuerte ahí es que se enamora de la enfermera 7 años mayor, ella no lo corresponde. A partir de ahí decide ya nunca más abrirse vulnerablemente como enamorado, y siempre es él quien corta la relación primero. Es una víctima de Wilson, que era un gran crítico literario y muy sagaz. Entonces este crítico literario ve cuando está ya escribiendo para el orto, creyéndose el personaje. En fin, del haiku y de Hemingway tendríamos que destacar, por ejemplo, este cuentito, el de Nick, que él, digamos, lejos de la redacción de la que se está, digamos, dando cuenta de la manera indirecta, se limita a ver saltamontes negros y piensa en los saltamontes que no eran negros, y de pronto ve otros y comprende que se derramó sobre ellos. Bueno, todo lo da a entender de una manera indirecta, pero lo que, digamos, no importa que uno entienda lo que alude o no, porque en el caso de Hemingway esto es algo que no ha sido tan notado y que todos los, digamos, discípulos de Hemingway no lograron. Saul Bellow dice: Hemingway, el método de Hemingway es, si llegas a tener alguna emoción, estrangulala. No es así para nada. El éxito de Hemingway, el éxito masivo de Hemingway, más allá de que es verdad, es fácil leerlo, es dinámico, tiene declaración polisindónica. Bueno, los críticos lo dicen de manera así, en difícil, pero quiere decir, tiene no largas oraciones subordinadas, sino a veces unidas por la cópula, por el nexo copulativo y, que se llama polisinetón. Es fácil de leer como si uno viera una película, pues tiene recursos de cine, de saltar a otra escena, etc. Y además no es un narrador omnisciente, sino que es un narrador que va descubriendo junto al lector las cosas. Una de las cosas más interesantes con las que empieza su estilo del iceberg es... él tenía toda una disciplina. Todos los días tenía que no abandonar la máquina de escribir, o él escribía también con lápiz, manuscrito, pero nunca menos de 5.000 palabras. Eso se le imponía así, o sea, es lo contrario de lo que sería la visión romántica, el autor al que le llega la inspiración y que tiene que haber atravesado el dolor para... Él niega el dolor no le enseña nada. Él justamente hace como completo caso omiso a todos los golpes y dolores que recibe. De hecho, escribe en la guerra en un momento. Uno viene acá y cree que va a poder observar a cómo matan a la gente. De repente se da cuenta que lo podrían matar a uno. Bueno, el primer cuento que le escribe, lo escribe pensando en el final. En el final, el protagonista se suicida. Y una vez que lo escribió, decide no mostrar al mundo ese final. Pero básicamente por lo inseguro que es, por la cantidad de reescritura, o sea, no llega medio casualmente y por
como una especie de conciencia de su impotencia como escritor. Él pretende siempre, en el mundo de estas vanguardias y habiendo visto lo que ya se ha escrito y lo que no es nuevo, pretende hacer algo nuevo, y en ese sentido se ve como en el profundo trance de tener que emprender un camino solitario, porque dice, lo que yo voy a intentar hacer no lo hizo nunca nadie antes, entonces nadie me puede dar consejos o ayudar porque nunca nadie estuvo acá. Bueno, eso lo dice en el discurso que manda para cuando recibe el premio Nobel, que dice que no voy a viajar ahí porque viajar ahí en esta condición en la que estoy ahora es perder la posibilidad de escribir un libro. Así que acepta el dinero, por supuesto, pero da un pequeño discurso del cual Borges se burlaría, ¿no? Siendo yo incapaz de toda retórica, quiero... Bueno, entonces, ¿por qué sigue hablando? Dice Borges. Hay varias declaraciones de Borges contra Hemingway, ¿no? Y sin embargo, si ustedes vieran, no una cosa maravillosa que publicó ahora Daniel Balderston de Variaciones Borges, porque muestra cómo él iba agrandando esa descripción que hace en el Aleph, vi el Populo Somar, como él se lo dictaba a Estela Canto, cuando se dice que Estela Canto le vendió a Sotheby's por $25.000 el manuscrito original de Borges, en realidad es su propio manuscrito, porque Borges le dictaba a ella en unos papeles cuadriculados. Es muy interesante esa ampliación, pero en realidad yo querría remitir a una serie de correcciones de poemas, que esto en persona me lo mostró Abelardo Castillo, cómo mejoró, ¿no? Los primeros poemas que él hacía están llenos de antiguallas, palabras que él a propósito ponía como arcaísmos para generar extrañezas, pero son horribles, las naos en vez de las naves, mitológica en vez de mítica, en Fundación Mítica de Buenos Aires. Él, cuando hace las obras completas, la única razón para la cual las hace es para que Fervor de Buenos Aires tenga la versión que escribe ya en 1960 y pico, y no en 1923. Un poema, por ejemplo, que él corrige se llama Final de Año, que sería el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2, bla, 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 y termina siendo, si no, la certeza de que hay algo que perdura, inmóvil, algo que no puede quedarse quieto. O sea, la línea final, por la cual normalmente siempre, digamos, cualquier poema y más los de Borges están pensados en acentuar la línea final. En la última corrección que hace descubre que puede cercenar la estrofa final y que queda mejor el poema sin la palabra inmóvil, y efectivamente queda mejor, y es como un gran movimiento muy similar al haiku y muy similar sobre todo a Hemingway, ¿no? Entonces, ay, qué rápido que pasa el tiempo cuando uno la está pasando bien. Bueno, yo quería decir, sobre todo Hemingway, que casi no se podría contrastar más el verdadero Hemingway, o el Hemingway que escribía, y qué lo hacía escribir, y de dónde sacaba lo que escribía, de este personaje que va en barco y que escala montañas y que caza tigres. Porque realmente se ve, esto lo toma de tal recuerdo. O sea, es un escritor perfectamente que puede organizar su obra, que la trabaja, pero como un arquitecto, digamos. Y cuando eso deja de ser posible por el estado de su cerebro y todo, ya no tiene ningún otro recurso. En cuanto a su suicidio, no es su suicidio, habría que explicar varias cosas. Su padre se suicidó, hay un tipo de enfermedad que él tuvo, sus hermanos se mataron, siempre estuvo presente el suicidio. Pero a lo largo de estas actividades tan de macho man que hacía de King Kong, es interesante porque se ha calificado, sí, al Che Guevara, que le invaden Cuba cuando él está, ¿no? Al Che Guevara como el Rambo suicida. Él en ninguna de esas actividades hizo nada que realmente buscara la muerte, ¿no? Pero sí
lo que podría ser una explicación para su suicidio es la siguiente. Él protagonizó cada una de las historias que escribió, ¿no? Él nunca escribió, bueno, se encuentra con John Dos Pasos, se encuentra con su amigo, contame una historia, necesito un argumento. Él necesitaba protagonizar y vivir poniéndole el cuerpo en carne propia cada una de las historias que contó. Y en ese sentido le iba a quedar solamente el alma para escribir historias, y él, si ya no le respondía el cuerpo, es bastante coherente, y su suicidio en ese sentido se lo podría ver no como el suicidio depresivo, no como el suicidio incoherente con todo lo que él quiso predicar de la vitalidad y de no rendirse. No es incoherente, es perfectamente coherente con vivir cuerpo y alma, y no solamente el alma, ¿no? Es decir, si bien entonces Suarte rompería esta idea que se suele tener de que el arte es un tesoro compensador de la realidad, él quiere, bueno, mostrar la realidad. Él nunca escribe cosas de ficción. De hecho, él odia todo, odia a Oscar Wilde. Odiaba su propio nombre, Ernest. ¿Por qué? Porque se parece al importante llamarse Ernesto, ese puto idiota. Bueno, tenemos aquí una clave de las grandes diferencias de búsquedas literarias y de estilísticas y de ideales. Pero me parece que se lo pueden parecer mucho al haiku, porque realmente Hemingway, como los más destacados escritores del haiku, Bayo, que dice, por ejemplo, no tengo maestros, pero a la vez todas las cosas son mi maestro. Es decir, yo no aprendo filosofía como discípulo de Platón o de Sócrates. Voy a tirarme al río y aprendo del río. Y eso está en Hemingway, claramente. Así que en ese sentido realmente lo podemos emparentar al haiku, y desde que Bayo instaura la idea de que el haiku, más allá de la literatura, no le interesa la literatura a Bayo, le interesa la enseñanza espiritual, también está esto en Hemingway. Está de una manera solapada, que si quieren lo ven, si no quieren no lo ven, pero está. Hay Hemingway, no importa de qué nos esté hablando, de toros, y aunque no nos interesen los toros, de boxeo, de lo que fuere, nos habla de experiencias absolutas del ser humano, y en tal sentido es atemporal y no está atado a su tiempo como Carver o como supuestos discípulos. Bueno, hay unos que no son supuestos discípulos. The Catcher in the Rye, digamos, la correspondencia de Hemingway vale mucho la pena verse, y tenemos que este famoso autor también misterioso y secreto y de culto entre los adolescentes amaba a Hemingway y le escribió y lo imitó. Y hay algo importante que decir de Hemingway, que es que está la emoción. Yo pienso que el éxito de Hemingway entre el público masivo tiene que ver con la emoción que comunica. Y esto los grandes imitadores de Hemingway pensaron que era otra cosa que él suprimía. Pero está contenida la emoción de una manera muy intensa. Así que en ese sentido no lo han imitado tan bien. Y me parece que las lecciones que se extraen de estas aventuras son como Satori, son como revelaciones de la relación del hombre con la naturaleza, de la relación... Me parece que son los temas eternos que aparecen en la poesía japonesa y que aparecen en Hemingway, y en ese sentido hasta es una cosa medio hasta de perogrullo y obvia emparentar a Hemingway
con el haiku y no hice ninguna de mis clásicas botats o extravagancias. Bueno, queda mucho por decir, cosas divertidas por decir, tanto de los haikus como de Hemingway. Hay haikus muy hermosos de Cortázar, no muy recordados. Recuerdo aquella plaza, unos malbones, y ni un banco en que sentarse, pero venían todos los gorriones. Con esa sencillez, con figuras simples, malbones, gorriones, se llega a transmitir mucha emoción y como una especie de lección que nos hace pensar en circunstancias que trascienden el banco, los malbones, los gorriones. Y en ese mismo sentido es que anida, acuden y concurren y recurren imágenes de Hemingway. Bueno, hay mucho más para decir, pero también sería honrar a Hemingway y al haiku no decirlo.